Vamos a ver ahora algunas nociones básicas de la semiología del sistema vascular periférico, arterial y venoso. Eh, Como cualquier examen semiológico, primero vamos a ver interrogatorio, inspección, palpación, auscultación y la posibilidad de usar métodos complementarios. Al interrogatorio, el dolor arterial está localizado en forma distal a la obstrucción, puede aparecer bruscamente, suele acompañarse de impotencia funcional y de disminución de los pulsos comprometidos, frialdad, palidez y eventualmente cianosis. Cuando el síndrome isquémico es crónico, el dolor aparece con la utilización del miembro, es decir, con el consumo de oxígeno. Hay cambios tróficos en la piel, pérdida de pelos, alteración de las uñas. El dolor venoso, el paciente lo refiere más como un cansancio, ¿sí?, con hormigueos, parestesias y calambres, que mejora cuando eleva el miembro inferior. Puede haber alguna claudicación venosa. El dolor linfático es como quemante, sordo, compresivo, a veces difícil de expresar. Aquí tienen compromisos variciales, ¿sí?, y aquí tienen elefantiasis o trastornos linfáticos. A la inspección general vamos a ver si el miembro está rosado, bien perfundido, caliente o frío, y esto expresará una mejor o una inadecuada perfusión. La existencia de cianosis, la existencia de frialdad en forma distal hace pensar en mala perfusión, o de palidez, sobre todo en contacto con agua fría. Esto se llama dedos en la bandera, característico del síndrome de Raynaud. Entonces, piel fría, pálida, ¿sí?, producto de mala circulación periférica o Raynaud, y la libido reticularis, que se ve en la parte cutánea como un veteado morado, también implica una alteración de la perfusión a nivel capilar. Siempre buscar la presencia de lesiones crónicas, tanto arteriales como venosas, existencia de edema, de úlceras, de isquemias, ¿sí?, nos va a hacer pensar en trastornos crónicos, arteriales o venosos. Vamos entonces a la palpación del sistema arterial. Siempre, por supuesto, vamos a buscar los pulsos distales, ¿sí?, y vamos a decir si está presente, palpable, ¿sí?, débilmente palpable, fácilmente palpable o fuertemente palpable. Lo vamos a definir con cruces. Podemos hacer el test de Allen para ver suficiencia vascular de los arcos palmares. La técnica es muy simple: se comprimen ambas arterias, radial y cubital, y se le pide al paciente que abra y cierre la mano con intención de que consuma oxígeno y la mano se torne pálida. Primero se suelta una de las arterias, por ejemplo la cubital, y se ve que debe llenarse, si el arco palmar es adecuado, de cubital hacia radial. Se repite el test y se suelta primero la parte radial y debe llenarse o ponerse rubicunda la mano desde radial hacia cubital. Entonces, ¿sí?, comprimimos, le pedimos al paciente que abra y cierre la mano, y posteriormente soltamos uno y vemos cómo se torna rosado desde el lugar que soltamos hacia la otra extremidad. La prueba de cambio de cúbito, la prueba de Berger, ¿sí?, se hace para suficiencia vascular de miembros inferiores, ¿sí? Se eleva los pies del paciente tomándolos desde el tendón de Aquiles, aproximadamente 5 minutos, y le pide al paciente que haga la flexión o dorsiflexión, flexión dorsal y flexión parcial del miembro, también con intención de que consuma oxígeno en los músculos, ¿sí? Y si genera dolor, aparece cianosis o hay palidez, bueno, hay que abortar el test. Cuando uno baja el miembro, ¿sí?, puede aparecer un eritema que dura aproximadamente 10 segundos en desaparecer. Este test es muy interesante y lo usamos en la práctica cotidiana. Se puede hacer con un miembro o con dos miembros. Tiene dos fases.
En la primera fase también es para ver suficiencia arterial de miembros inferiores, ¿sí? Nosotros solemos hacerlo con miembros por separado. En la primera fase se eleva el miembro 45 grados, 2 minutos, y también se le puede pedir que haga un movimiento de flexo-extensión del pie para que consuma oxígeno, y se puede ver la parte más comprometida con circulación que se torna pálida. Como hay alteración de la perfusión o de la llegada de sangre, hay una vasodilatación compensatoria arterial intentando recibir la mayor cantidad de sangre posible. En la segunda fase de la prueba, habiendo pasado 1 a 2 minutos, se descienden los miembros inferiores del paciente por debajo del nivel de la cama, ¿sí? Y dado que hay una vasodilatación, se llena violentamente de sangre generando una hiperemia reactiva, ¿sí? Que puede durar 5 a 7 segundos. El retardo en aparición o en la desaparición de esta hiperemia se considera positivo para alteración circulatoria. Es lo mismo que hablábamos, el test de la hiperemia. Posteriormente vamos a auscultar, ¿sí?, la aorta, ¿sí?, las arterias renales derecha e izquierda, las ilíacas derecha e izquierda, las femorales derecha e izquierda, las carótidas, ¿sí?, para ver si hay alguna estrechez que se puede expresar como un soplo. Si tenemos la posibilidad, vamos a usar ecografía Doppler, ¿sí?, para ver las características de la circulación periférica. Hoy está disponible en todas las salas de integración, terapia intensiva y consultorios. Vamos a ver las patologías vasculares periféricas más frecuentes, arteriales y venosas. Empecemos con las patologías arteriales. El síndrome de insuficiencia arterial periférica crónica o síndrome de claudicación intermitente. Aquí nuestro paciente tiene una placa de ateroma que no está complicada y que genera limitación al flujo distal. El paciente en reposo no tiene síntomas, no tiene dolor, pero a medida que camina y consume oxígeno en los músculos, empieza el dolor. Entonces el paciente claudica a una determinada cantidad de metros. Por supuesto, si claudica a 100 metros tendrá una gravedad, si claudica a 50 metros está más grave. Entonces, preguntar a cuántos metros aparece el dolor y lo obliga a detenerse es importante. A esto le llamaron síndrome del mirador de vidrieras. El paciente camina, cuando duele se detiene, mira una vidriera hasta que cede el dolor y retoma la marcha. El síndrome de Lerich es insuficiencia circulatoria pero bilateral. Aquí lo que está comprometido es el nacimiento de las ilíacas. Aquí pueden ver que las ilíacas sí están muy comprometidas. Entonces aquí la claudicación es bilateral de ambos miembros inferiores y puede coexistir con impotencia sexual. Como ya dijimos, la distancia recorrida hasta la claudicación es importante. La desclaudicación de miembros inferiores es más frecuente que la de miembros superiores. Miembros superiores es raro. En miembros inferiores es más común que sea unilateral, ¿sí? Si es bilateral, pensar en síndrome de Lerich y evaluar impotencia sexual, ¿sí? Y si la obstrucción es muy importante y el paciente tiene dolor incluso con ejercicios mínimos, uno puede ver un decúbito particular, que es el paciente cuando está en cama deja colgando el miembro por debajo del nivel de la cama intentando que la gravedad mejore la perfusión del miembro. Entonces la obstrucción arterial crónica, la hipoperfusión persistente, va a generar cambios crónicos, tróficos a nivel de la piel, ¿sí?, con necrosis, lívido, pérdida de masa muscular, úlceras, ¿sí?, y trastornos tróficos. Cuando hablamos de evolución de enfermedad arterial isquémica crónica, podemos utilizar la clasificación de Fontaine-Lerich para evaluar el grado de compromiso. En el grado 1 hay lesiones anatómicas, existen lesiones de los vasos arteriales, pero menores al 70% en términos de obstrucción.
por lo que se ha desarrollado circulación colateral y puede no haber síntomas. En el grado 2 hay claudicación intermitente y le vamos a llamar 2A si logra caminar 150 metros en llano y 2B si camina menos de 150 metros. En estos casos ya fracasan los mecanismos compensadores y hay hipoxia tisular de músculos con la marcha. El grado 3 hay dolor en reposo, ¿sí? Los pies, ¿sí?, duelen, hay alteración, palidez y disminución de los pulsos y puede haber hipoestesia. Y en el grado 4 y hay necrosis y gangrena, ¿sí?, lesiones tróficas y los pacientes se encuentran muy sintomáticos. Los factores de riesgo para padecer lesiones vasculares periféricas son los mismos factores de riesgo que para enfermedad coronaria, es decir, dislipemia, obesidad, sedentarismo, tabaco, diabetes, hipertensión arterial. La obstrucción arterial aguda, hasta aquí vimos la crónica, la obstrucción arterial aguda se puede dar por tromboembolia o embolia arterioarterial. Hay una placa de ateroma, por ejemplo en la femoral, placa inestable con un trombo que no es oclusivo total, ese trombo se desprende, viaja hacia distal y me obstruye, por ejemplo, de la poplitea en adelante. Esa es una forma frecuente de obstrucción arterial aguda. Y voy a tener 5 elementos semiológicos básicos. Dolor isquémico muy intenso que no cede. Palidez que va a evolucionar a la cianosis. Ausencia de pulso, parestesias y paresia por impotencia funcional. Está claro que si esto no se desobstruye, el miembro va a la necrosis. Las causas, embolias, trombosis, traumatismo, disección, la mayoría son obstrucciones arteriales agudas de naturaleza embólica, ya sea originada en la incorporación, cardioembólica o arterioembólica, embolia arterio-arterial. 2 palabras sobre patologías venosas, ¿sí? El síndrome de trombosis venosa profunda, ¿sí?, se da justamente por oclusión de una vena profunda que no solo va a generar aumento de la presión hidrostática con el consiguiente edema y cianosis periférica, sino que va a generar una inflamación local, por lo que va a haber una tromboflebitis y genera mucho dolor inflamatorio, ¿sí? Entonces hay dolor por congestión muscular, tipo calambre, muy intenso, ¿sí?, cianosis de tipo periférica y edema con alteración, ¿sí?, del diámetro del miembro en comparación al homónimo. Pueden aparecer 3 signos clásicos de trombosis venosa profunda. Es mucho más frecuente en miembros inferiores, muchísimo más frecuente las trombosis venosas en miembros inferiores. El signo de Homans, cuando se hace flexión dorsal, ¿sí?, de pie, aparece dolor en la pantorrilla, es bien característico. El signo de Hollow, que es la compresión de los gemelos de la pantorrilla con intenso dolor. Estos 2 son los más frecuentes, característicos. Y el signo de Pratt, que es al lateralizar el miembro comprometido, se ve edema en el maléolo y se ve la ingurgitación venosa, ¿sí?, local. Factores predisponentes para padecer trombosis venosa profunda: la edad, la obesidad, tener trombosis previa, pero esto es muy importante, la inmovilidad. Esto puede ser inmovilidad porque estoy postrado en cama, inmovilidad porque tengo dolor, inmovilidad por viajes, ¿sí? Viajes prolongados en vehículo o en avión pueden generar trombosis venosas, y si tengo una alteración a nivel de la rheología de sangre o una enfermedad o una trombofilia, por ejemplo neoplasias, que pueden generar discrasias sanguíneas, embarazo, uso de anticonceptivos orales, todas sustancias que generan hipercoagulabilidad. Entonces, la trombosis venosa profunda la puede padecer cualquier paciente, incluso inmovilidad en posoperatorios, ¿sí?, de 24 a 48 horas. Entonces, lo que sucede es que hay una obstrucción venosa, ¿sí?, y esto va a generar edema y posterior cicatrización del tejido.
dilatación varicosa secundaria de las extremidades. Con el tiempo, esta hipertensión venosa va a generar congestión crónica y va a generar trastornos a nivel de la piel. Esto se llama síndrome posttrombótico y aparece esta especie de manguito que se llama manguito escleroatrófico, ¿sí? Con alteración, ¿sí?, tróficas de la piel y úlceras de características venosas. Si bien el síndrome posttrombótico lo vemos con mucha frecuencia, siempre el evento que más tememos sobre las trombosis venosas profundas es el tromboembolismo de pulmón. Es decir, si tengo una vena trombosada, supongamos la vena femoral, ¿sí?, y ese trombo se desprende, ¿sí?, por anatomía el trombo va a viajar, ¿sí?, hacia el corazón derecho y del corazón derecho al árbol pulmonar, pudiendo ocluir una rama de las arterias pulmonares. Esto va a generar no solo un trastorno de la oxigenación muy importante por inadecuada perfusión pulmonar, sino caída del volumen minuto cardíaco derecho, que va a terminar con la caída del volumen cardíaco izquierdo, o sea que da hipoxemia e hipotensión y shock. Por eso es que la trombosis venosa hay que tratarla en forma urgente, porque el tromboembolismo pulmonar es una enfermedad con elevada morbilidad y mortalidad. Vamos a pasar a ver úlceras arteriales y venosas. Las úlceras arteriales son isquemias cutáneas, ¿sí?, debido a hipoperfusión crónica. Con lesiones mínimas por fricción, por el calzado, por el decúbito, aparecen estas úlceras, ¿sí? Son muy dolorosas, intensamente dolorosas. Los pacientes se quejan mucho. Típicamente tienen una úlcera satélite, tienen una úlcera y una úlcera pequeña aledaña, ¿sí? Tienen aspecto redondeado y pueden estar acompañadas de lívidos reticulares. Las úlceras venosas son algo diferentes, suelen ser más grandes, de bordes más irregulares, con edema. También son dolorosas, no tanto como las arteriales, pero sí son dolorosas, ¿sí? Se dan en el sitio donde hay mayor presión hidrostática, así que se ven más hacia la cara interna, tienen bordes netos, generalmente limpios, ¿sí? Ahí pueden ver una úlcera venosa típica en la cara interna del maléolo. Entonces, las úlceras venosas, bordes bien definidos, excavados y fondo granuloso. Las arteriales, planos, fondos atróficos y no suelen sangrar. La localización, zona lateral interna, ¿sí?, en las arteriales, sobre las prominencias óseas. La etiología, insuficiencia venosa, y la de las arteriales, ¿sí?, básicamente isquemia. Los pulsos en las venosas están conservados, en las arteriales débiles o ausentes. La clínica, las venosas duelen, pero las arteriales duelen muchísimo. En términos de posición, los trastornos venosos o el dolor mejora con la elevación del miembro, pero en las arteriales mejora con el miembro en situación de declive. Y en las venosas puede haber edema, la piel enrojecida, calor, y en las arteriales la piel está seca, brillante, blanquecina, ¿sí?, fría, y puede haber trastornos tróficos en uñas y pelos. Muchas gracias.